Advertencia: ese contenido es creado para todos los medios utilizados en este vídeo. Se utilizan con fines de entretenimiento y educación según los términos de uso justo. Todo el anime, música, imagen, novela, ilustraciones o letras, la voz es inteligencia artificial. Pertenecen a sus respectivos dueños. Capítulo 1. La escena de los Strikers. La Academia Arcane era diferente de las escuelas comunes. Moroha realmente sintió eso después de mucho tiempo. Después del colegio. La práctica especial de los Strikers. Los miembros reunidos y los miembros de la reserva gritaron en voz alta y vitorearon. Un remolino caliente se elevó hasta el techo alto del tercer estadio de artes marciales. Había dos chicas en el centro de la agitación. Una de esas dos acarició su cola lateral y declaró engreídamente: el entrenamiento especial nos ha enfatizado, cuando todos deberían estar entusiasmados y emocionados con el festival escolar. Ranjou Satsuki lo afirmó con una voz fuerte. Saludos y aplausos vinieron de los miembros del equipo que la rodeaban. Entre ellos, Sofía Mertesacker, una chica rubia de piel oscura, y con una altura de 190 centímetros, estaba particularmente entusiasmada. Estoy de acuerdo, para nosotros, se trata de hacer recuerdos de nuestro último festival escolar. Había muchos otros partidarios de tercer año tal como Sofía. Moroha también se unió al grupo y aplaudió a Satsuki. He recibido los intensos sentimientos de todos. Satsuki, quien recibió su apoyo, arrojó su pecho cada vez más y miró fijamente a una persona. A quien miraba era a una senpai juvenil de segundo año, su nombre era Momochi Haruka. Aunque estoy de acuerdo con, será estresante, pero ¿qué pasa con los Strikers que dirigen una cafetería? Los preparativos y lo demás son un gran dolor, ¿no? No nos vamos a estresar mucho por eso. Ella no levantó la voz, pero estaba claramente en desacuerdo con la opinión de Satsuki. Sí, así es, y así fue animada por los miembros que la rodeaban. El más ruidoso entre ellos, que giraba allí como un bicho raro, o más bien como un joven noble en el hielo, fue Kamie-senpai. Yo no, en mi clase, se decidió que yo haría el papel principal de una obra súper increíble. Cuando se trata de un gran actor como yo, hacer que tenga un trabajo pesado, simple y aburrido como una cafetería es un gran no gracias. Te proporciono asientos especiales para mi drama. Otra persona, la vicecapitán demonio Kansaki Tokiko, dijo opresivamente con los brazos cruzados. Decidí pasar mi tiempo coqueteando con Aimura durante este festival escolar. No te metas en mi camino, muchacha. Como de costumbre, esos dos tenían muchas cosas sobre las que se podían replicar, pero ahora se aceptaban. El grupo que estaba ocupado con su desempeño en clase, el grupo que ya tenía planes con sus amantes y el grupo que simplemente tendía a encontrar la mayoría de las cosas molestas, gritó objeciones por unanimidad. Por eso Satsuki, sé razonable. Si tanto quieres hacer una cafetería, ¿por qué no la sugieres en tu clase? Haruka le dijo claramente, a pesar de parecer disculpada mientras era apoyada por las voces del grupo contrario. Sin embargo, Satsuki sacudió la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha violentamente. Alzó la voz mucho más e insistió aún más en la legitimidad de su propia opinión. Me niego, no tengo amigos en mi clase. Aún no has podido tener amigos. Ya es la mitad del segundo semestre. Haruka mostró una sonrisa irónica mezclada con sudor frío. Pero estoy en buenos términos con todos los Strikers, por eso quiero hacerlo con estos miembros. No es que no entienda tus sentimientos, pero, tenía dolor en el pecho. Fue por compasión. El tono de voz de Haruka se debilitó. ¿Por qué estás vacilando? Tokiko la azotó con un grito amenazador. Un sonido de azotes casi encantador y agudo resonó. La cara de Haruka se tiñó de timidez. ¿Qué estás haciendo tan de repente, senpai? Es un latigazo de amor para poner en forma tu tibia determinación. No sentí amor en absoluto. Estás diciendo que no entiendes el corazón de tu senpai, que está preocupada por ti. Tokiko hizo que sus ojos brillaran con un destello detrás de sus pequeñas gafas. Escucha, ¿qué pasará si le das una oportunidad a esa cafetería?
Caerás en una situación incómoda en la que expondrás un comportamiento vergonzoso de que no podrás cocinar nada frente a tu amado Aimura, ¿verdad? Ya, ¿por qué traes eso tan repentinamente? ¿Por qué? Solo te estoy haciendo recordar tu intención original sobre por qué estás en contra. Esto es lo que significa un corazón de senpai. Estás mintiendo, 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 eso es una absoluta mentira. Haruka se enrojeció hasta la frente y saltó ligera y repetidamente. Tokiko estaba molesta como si la estuviera mirando, qué chica tan problemática. No importa cómo lo mire, senpai es la persona problemática aquí. No se acepta la discordia interna, chicas. Si se molestan en luchar como tontas, entonces estarán más allá de la salvación y la discusión no avanzará. Kamekichi se abrió paso entre Haruka y Tokiko con una caminata lunar, el tipo más problemático lo dice. Recibió un puño de hierro de izquierda y derecha. Kamekichi, quien se retorcía de dolor, estaba a los pies de las enojadas Tokiko y Haruka. Cuando deberían estar felices de que mediara normalmente. Pero las palabras de Kami-senpai son ciertas. Continuemos la discusión con prontitud. Asterisco ejem asterisco se escuchó una tos profunda y fuerte. Los clamados miembros del equipo se callaron por completo como si de repente se quedaran mudos. El que estaba frente a sus ojos y que simultáneamente atrajo la atención de todos fue el capitán Isurugi Jin. Había muy pocos grupos neutrales a los que no les importaba si tenían una cafetería o no. Taketsuru Izuke, quien era uno de ellos, mostró una sonrisa refrescante y, al final, esto no se detendrá incluso si lo discutimos. Momochi y Ranjou lo resolverán aquí mismo. Él guiñó un ojo como un chico guapo. Tan pronto como eso sucedió, Satsuki y Haruka se miraron fijamente. Hagamos una combinación justa y cuadrada, Momo-senpai. Estoy de acuerdo, sin resentimientos. Se enfrentaron de nuevo y emitieron chispas con sus miradas. El resto de la gente, que le dejó la arena a Isurugi y las dos que se miraron, se trasladaron a los asientos de observación en una multitud. Porque estaban en el camino del enfrentamiento 1-1 de Satsuki y Haruka. Moroha giró la cabeza hacia la arena muchas veces mientras caminaba mezclado con el flujo de personas. Esta escuela es terrible para tratar de decidir las cosas con una espada y no con lotería o voto mayoritario, se sentó mientras se quejaba en su mente. Junto a él estaba Urushibara Shizuno, quien mostraba poco o ningún interés y que había abierto un libro de bolsillo de formato pequeño en el asiento de observación hace mucho tiempo. ¿Por qué la cara larga? Shizuno cerró el libro de bolsillo de formato pequeño y preguntó con una mirada en blanco en su rostro. Bueno, van a tener un duelo, pero no sé a quién debo apoyar. Ara, pensé que naturalmente apoyarías a Ranjou-san. Cuando se trata de batalla, ambas son compañeras importantes. Cuando se trata de batalla dices. Corrección, esa es la forma común de pensar de Moroha. Shizuno tuvo una transformación repentina y dirigió sus ojos curiosos a las dos personas en la arena, como su maestro, ¿cuál de tus aprendices ganará? No soy su maestro ni nada de eso. Simplemente voy con frecuencia con su entrenamiento especial personal. Si es así, ¿quién crees que ganará? No lo sé. Realmente no lo sé. Ya veo, pero aunque yo sí lo sé. Tú Shizuno. Quiero escuchar eso. Está bien, entonces préstame tu oído. La curiosidad de Moroha se llenó repentinamente, pero se veía hosco después de escuchar la predicción de Shizuno que le susurró al oído. ¿Esa es tu respuesta? Sí, la es. Estoy esperando los resultados. Moroha, con la cara aún hosca, se giró hacia el frente justo como Shizuno le había indicado. La arena y sus alrededores estaban cada vez más emocionados, envueltos en un estado de ánimo salvaje y entusiasta. Satsuki, no pienses en nada complicado. Apunta a una forma simple de pelear. Mantente firme e intenta no dejar que el juguete de velocidad de Haruka te acompañe. Sofía, quien estaba en los asientos de la primera fila de los asientos de observación, le aconsejó como una entrenadora. Por favor, déjame, mira cómo mis contramedidas de caza de velocidad son perfectas.
Satsuki respondió con una pose, girando su mano derecha y luego hizo un manifiesto de espada de doble filo algo pequeño. Te mostraré cuán perfectas son mis contramedidas. Haruka hizo un pequeño manifiesto de espada adecuada para empujar mientras llevaba una sonrisa intrépida. Tokiko y Kamekichi gritaron en los asientos de la primera fila después de eso. ¿Qué sucede cuando una Kobai desafía a una senpai? Eso tendrá que ser grabado en el cuerpo de Ranhou con vergüenza. Asterisco y asterisco, no hay razón para que un miembro regular pierda contra un miembro de reserva, no se resolvió esto antes de que comenzara. Estos eran más bromistas que entrenadores. Y aquellos estaban en lo más bajo. Haruka respondió sin omisión a pesar de que los ignoró. Si luchas con un pensamiento tan ingenuo, entonces tropezarás. El rápido crecimiento de Satsuki en los últimos días no es impresionante. Tengo la intención de luchar como si fueras uno de mi rango. Su intrépida sonrisa seguía allí, pero Haruka no mostró ni el menor descuido. Una luz de prane desde todo su cuerpo se levantó y se balanceó como una llama azul. Una brillantez agradable que hizo inferir la mejora de su fuerza de voluntad. Como se esperaba de Momo-senpai, Moroha estaba feliz de que una persona tan estoica como ella escuchara sus palabras y se dedicara a hacerse más fuerte. Y en cuanto a Satsuki, parecía que estaba feliz con la franca impresión de Momo-senpai. Es cierto que las personas inteligentes pueden entender. Esto es evidencia de que Momo-senpai es una guerrera fuerte, y eso en sí mismo es algo que puedo comprender correctamente con mi verdadera fuerza. Ella se rió en éxtasis y más fuerte que de costumbre. Sin embargo, cuando Izurugi, quien permaneció en la arena como el árbitro, levantó la mano derecha y señaló prepárense, enfocó su mente y puso cara de desafiante valiente. El cuerpo de Satsuki estaba rodeado de prane dorado de esquina a esquina. Solo un brillo deslumbrante y perfectamente claro. Moroha la miró y cerró los ojos en parte. En el cuerpo de un Shirogane, había 7 puertas para bombear prane. Hasta el último mes, Satsuki solo era capaz de abrir 6 de ellas cuando estaba en buenas condiciones, pero finalmente pudo abrir las 7 sin restricciones y dominarlas mientras Moroha fue a Rusia. Ahora, el prane en el que estaba vestida Satsuki se podía sentir incluso cuando parecía estar en calma. A partir de octubre, ella fue la única persona entre los de primer año que logró abrir 5 puertas. Aunque se considera que la fundación se completa solo después de que uno es capaz de abrir las 7 puertas libremente, lo que generalmente se dice toma un año normalmente. Han pasado 7 meses desde que Satsuki se inscribió. Ella había estado practicando durante 2 meses antes de eso, por lo que 9 meses en total. Se podría decir que su tasa de crecimiento era extremadamente superior. Además, la ferocidad de Satsuki en estos días no iba a estar satisfecha con eso. Tu talento finalmente ha comenzado a florecer, al final del punto, Moroha, profundamente conmovido, miró fijamente. La espada de Satsuki en su mano derecha también llevaba un brillo dorado. Técnica de luz de artes ancestrales, Venus. Clasificada como una de las técnicas de 5 estrellas, aumentaba considerablemente el poder destructivo de un arma. Si abrir las 7 puertas era la base, entonces el aprendizaje de las técnicas de 5 estrellas era la aplicación. Se decía que tomaba 2 años normalmente. Aquellos que pudieran usarlo antes del 9º mes de inscripción eran menos de 10 en la historia de la Academia Arcane. No se trataba de una categoría superior, sino de una tasa de crecimiento excepcional. Comiencen. Izurugi balanceó su mano derecha hacia abajo y comenzó la lucha entre Satsuki y Haruka. Haruka fue la que se movió primero. Ella continuó haciendo saltos pequeños y repetidos mientras tomaba una distancia de poco más de 10 metros. Tan pronto como se movió verticalmente, tomando un ritmo satisfactorio con un toque, apareció ante los ojos de Satsuki con un salto horizontal y de repente. Desde el punto de vista de Haruka, la más rápida dentro de la escuela, una distancia de este grado no era la misma. Además, acortó la distancia acelerando a la velocidad máxima en un instante. Una tremenda diferencia en el ritmo que hacía que el espectador tuviera una alucinación de que la figura de Haruka todavía estaba saltando allí. Una de las 7 técnicas derivadas de God Speed, la forma de caminar que crea imágenes secundarias,
Giant Gat. Los ojos de Satsuki seguían viendo claramente las imágenes posteriores de Haruka. A pesar de que el cuerpo real ante sus ojos había lanzado un impulso, Satsuki se puso de pie. Sí, ya que Momo-senpai está orgullosa de su posición, actuar primero y sorprender al oponente siempre es importante, Moroha le dio ese consejo antes. Ya. Haruka la golpeó con la pequeña espada junto con un espíritu corto y agudo. Ella estaba tras el pecho de Satsuki. Aunque cualquier herida fatal sería cancelada si ocurriera fuera de la barrera del estadio de artes marciales, fue un golpe implacable. Sin ir fácil con ella tal como había declarado. Ella también usó la técnica de luz Venus. La espada que albergaba el prane de Haruka era similar al rayo azul. La punta afilada de la espada golpeó el pecho de Satsuki directamente, asterisco clang. Asterisco fue repelido como si golpeara una pared de hierro. ¿Estás bromeando? A pesar de que estaba en medio de una batalla, Momo-senpai abrió mucho los ojos y levantó una voz en desorden. Satsuki le hizo una mueca y se movió para contraatacar, sosteniendo su espada en alto. Fu, ¿lo viste? Esa es la defensa de pechos del estilo Sofie-senpai. Una forma compacta con buen poder. El corte diagonal de alta velocidad desde el hombro cortó a Haruka. Sentí que golpeé una pared de hierro o algo así. Haruka fingió ser cortada y evacuó hacia atrás, dejando solo una imagen secundaria. Muro de hierro. Sentiste un boing, como los de Sofie-senpai, ¿verdad? Satsuki dobló sus piernas como un resorte y cargó como una bala de cañón, intercambiando su fuerza física por velocidad lineal. Ciertamente se sintió como un ruido metálico. Haruka se adelantó después de ver la acción preliminar de Satsuki y contraatacó con una maniobra de alta velocidad sin una acción preliminar. Mis pechos no deberían ser tan duros. Satsuki adoptó una postura y se calmó donde estaba en el momento en que perdió de vista a Haruka. Un acantilado inexpugnable, Haruka golpeó la espalda de Satsuki con la espada, pero ella hizo una mueca cuando fue repelida nuevamente. Kaach, todavía son más grandes que los de Momo-senpai. Satsuki confió completamente en el poder del que estaba orgullosa y lanzó una barra diagonal hacia atrás que creó un torbellino. Cállate, eso no importa ahora, Bake. Haruka saltó enormemente en el aire sin impulso frontal, saltó ligeramente sobre la cabeza de Satsuki y la cortó como si se burlara de ella, giró una vez en el aire y aterrizó sin hacer ruido. Las dos chicas mostraron una ofensiva y defensa de alto nivel mientras se maldecían mutuamente con insultos de bajo nivel, haciendo que los miembros del equipo que veían el enfrentamiento se emocionaran bastante. Sí, a ambos les va bien, tal como se esperaba de su entrenamiento especial diario, incluso Moroha se sintió bien al verlas. Haruka se destacaba en velocidad y era capaz de manejar una forma fantasmagórica de caminar con la experiencia de God Speed, pero tenía la mala costumbre de atacar voluntariamente demasiado. Ciertamente, si era más rápida que su oponente, tenía la tendencia a tomar la iniciativa manteniendo los ataques. Se podría decir que el medio de presionar al oponente con una forma de caminar y velocidad era efectivo. Sin embargo, simplemente tomar la delantera no era un uso práctico de la velocidad. Si superara a su oponente en velocidad, entonces podría hacer un contraataque mientras mantiene su margen de maniobra. Cuanto más la abrumaba con velocidad, más espacio tenía, las opciones de contramedidas se expandían. Al final se defendió de los ataques que el oponente quería hacer con la sensación de esperar a ver su movimiento, llegando a un punto en el que pudiera contraatacar. Moroha explicó lo fuerte que era esto y le dio consejos sobre cómo aprenderlo. Ella obviamente no lo dominaba al principio. Haruka tenía un complejo con respecto a su impotencia y falta de poder de ataque, por lo que voluntariamente no atacaba primero, estaba inquieta por eso. Pero ahora, tal como podía ver, le era posible juzgar cuándo atacar primero o cuándo contraatacar, esto era el resultado de sus esfuerzos diarios. Hei Satsuki. Haruka, quien saltó sobre el corte diagonal posterior, salió de su rango de espada inmediatamente después de aterrizar y recuperar la respiración. ¿Qué fue ese truco? La empujó 2 veces con su espada, pero sospechó que sería rechazada por el cuerpo de Satsuki nuevamente, así que la miró como si la estuviera evaluando. En cuanto al flujo de la batalla,
Moroha elogió profundamente a Haruka, quien pudo perseverar, pudiendo ser cautelosa después de una breve pausa. Fofo-N acabo de protegerme con Kongoutsu. Me falta poder y eres dura, sí, pero no hay forma de defenderte de Venus con Kongoutsu. Era natural que Haruka no se convenciera. También era contraria al principio de las artes ancestrales, fácil de atacar, difícil de defender. Fofo-N. No es un Kongoutsu común, ¿sabes? Es el Super Kongoutsu secreto de Nii-sama. ¿Qué es eso? ¿Me enseñarás eso también? A pesar de que estaban en medio de una pelea, Haruka miró a Moroha espontáneamente. Las miradas de los otros miembros del equipo se concentraron en él de una vez. Solo Sofía dijo a mí, ya me lo enseñó con orgullo. Bueno, te lo enseñaré más tarde. Estás en un encuentro ahora. Moroha mostró una sonrisa irónica mientras se rascaba la cabeza. Satsuki y Haruka se dieron cuenta de repente y mantuvieron sus espadas listas nuevamente, mirándose la una a la otra. Moroha, quien todavía tenía esa sonrisa irónica, realmente no es una gran cosa, y se quedará perpleja si espera demasiado de ello, se quejó en voz baja que solo Shizuno pudo escuchar. No importa cuánto tiempo pase, tú eres una persona que no se acostumbra a hacer un rango S, ¿verdad? Pero me gusta eso. No me molestes. Moroha se sintió abrumado por Shizuno, quien le masajeó la rodilla como si lo acariciara, lo alentara y lo confortara. Sin embargo, la realidad era que el truco de la técnica de luz que utilizó Satsuki no era demasiado. Había dos técnicas avanzadas con respecto a Kongoutsu que endurecían el cuerpo. Una era San concentraba el prane en una sola parte del cuerpo y lo hacía invencible. La otra era Mon condensaba todo el prane en un instante y lo hacía invencible por un momento. Eran demasiado difíciles, casi nadie podía dominarlos. Cuando se trataba de Mon, incluso Moroha no estaba seguro de eso, no podía sentirse inclinado a manejarlo. El Caballero Blanco Edward era el único usuario conocido por superarlo en su vida anterior y actual. Sin embargo, por ejemplo, si fuera una técnica aplicada que alcanzara el punto medio exacto entre Kongoutsu y San, entonces no era tan difícil. Era un medio para concentrar el prane en áreas relativamente amplias como brazos y abdomen, en lugar de una sola parte del cuerpo, y obtener un alto poder de defensa sin alejarse de la invencibilidad. Esta era una técnica muy popular utilizada por la mayoría de los miembros de reserva y los miembros del equipo de Strikers. Y Moroha pensó. Entonces, si se pensara una técnica aplicada que alcanzara el punto medio exacto entre Kongoutsu y San, entonces podría usarse incluso si no fuera Edward, ¿verdad? Se concentró en la defensa durante unos 10 segundos y probó un medio para obtener un alto poder de defensa que no estaba lejos de ser invencible. El resultado, aunque fue capaz de obtener el poder de defensa que había esperado, se aseguró de que su cuerpo perdiera prácticamente toda la movilidad mientras se concentraba en ello. Tenía su uso en la lucha real, pero completar esta técnica difícil no era útil sin llegar a algo. Por eso no se lo enseñó a mucha gente, pero pensó que habría muchas situaciones válidas para los tipos tanques que sobresalían en poder y resistencia pero tenían dificultades de evasión tal como Satsuki y Sofía, así que les enseñó en su entrenamiento personal especial. En el combate de ahora, habría sido difícil para Satsuki evadir el primer empuje ultra rápido de Haruka y el empuje desde un punto ciego que contraatacó en un instante. Pero Satsuki supuso que Haruka comenzaría algo, y esperó el uso de la técnica aplicada de Mon. Y cuando Haruka llegó a su espalda, también supuso que vendrá un ataque sorpresa cuando desaparezca de mi vista. La propia Satsuki, quien dominaba una técnica en lugar de un truco, era magnífica. Por esa razón, los signos de los esfuerzos de Satsuki y Haruka hicieron feliz a Moroha. A diferencia de los luchadores de velocidad, que luchaban aprovechando los ataques preventivos y los contraataques, la Satsuki de tipo tanque finalmente evitó una batalla de diferentes niveles de habilidad. Por lo tanto, era crucial estar preparado y sólidamente observar más de cerca el enfoque del oponente, superar su ofensiva y contraatacar. Satsuki, quien generalmente estaba inquieta, se controló bien. Moroha estaba encantado como si fuera su propia aventura, porque ella logró hacerlo con un oponente como Haruka. ¿Qué le pasó a tu cuerpo,
ya terminaste. Asterisco clank, asterisco asterisco clank, asterisco asterisco clank, asterisco Haruka hizo uso gratuito de God Speed, jugó con Satsuki y la empujó desde un punto ciego cada vez que fue repelida. Qué mala manera de hablar tienes, es así como te enfrentas a una joven doncella en su adolescencia. Asterisco risa desdeñosa asterisco inmediatamente después de que Satsuki fue golpeada, ella respondió, pero en ese momento Haruka ya había escapado del alcance de su espada y la enorme espada de Satsuki que cortó el aire se convirtió en un ventilador. Todos los ataques de Haruka fueron repelidos por el Kongoutsu de Satsuki. Todos los ataques de Satsuki fueron esquivados por el God Speed de Haruka. Se convirtió en un punto muerto en un alto nivel. Aquellos que vieron el juego quedaron fascinados por el emocionante partido, pero los que lo hicieron fueron impacientes. El resultado de eso. Satsuki SS Tetsujin 28G, asterisco asterisco, un manga muy antiguo de un mecha conocido como Iron Man 28 o Gigantie, esa metáfora es demasiado vieja, abuela Momo-senpai. Estás a solo una pieza de eso. Si estoy a solo una pieza de eso, entonces mi piel de textura suave está haciendo un buen trabajo. Podrás decir eso el año que viene. No te preocupes, dejaré de envejecer con este prane lleno de frescura y juventud. Lo único que no se desarrollará es lo que hay dentro de tu cabeza que parece un campo de flores alpines. Su disputa mientras luchaban se hacía cada vez más severa. Shizuno, quien vio eso, terminaron entregándose. Ella se apoyó coquetamente contra Moroha mientras revelaba un pequeño hoyuelo cerca de su boca. No te comportes incorrectamente en este lugar. También te estás relajando, ¿sabes? Todos están locos por el encuentro, no nos están mirando en absoluto. Ese no es el problema, Moroha dio su sincero consejo mientras estaba abrumado por cómo ella empujó su cuerpo sensual contra él. Pero Shizuno miró a Satsuki en el encuentro sin mostrar ninguna preocupación. Solo me relajo mientras el demonio no está aquí. Por demonio te refieres a Satsuki. La que sus pechos son como una tabla de planchar. Eso no es malo del todo. La tabla de planchar San parece estar en una situación difícil. Moroha giró los ojos apresuradamente hacia la arena de donde apartó la vista por un momento. Satsuki gritó, parándose imponentemente en el centro de la arena. Mi cuerpo no es raro, la escasez de Momo-senpai lo es. Una gran vena se elevó instantáneamente en la superficie de la frente de Haruka, cuyo complejo fue expuesto. Permíteme enseñarte si soy escasa o no. Parecía que incluso Moroha podía escuchar el sonido del vaso sanguíneo rompiéndose. Haruka, quien perdió los estribos en cuestión de segundos, cargó directamente desde el frente a Satsuki. Sin intentar atacar desde un punto ciego. Hizo explotar su velocidad y fue más rápida, dividiendo su cuerpo en 5. La carta de triunfo de Haruka. El golpe final. Una técnica derivada del ultra alto rango de God Speed, los ataques encadenados rápidos y simultáneos Donrou. Y hecho por 5 de ella. ¡Guau! Moroha la admiraba, apretando el puño. Nadie podría incluso dividirse en 2 en la escuela. Moroha podría dividirse en 4 como máximo. Y así era para Haruka. Pero Haruka ya había superado a la Haruka que Moroha conocía. Asombroso. Espléndido. Sudaba inconscientemente. Pero, eso no es suficiente, Moroha miró a la Haruka dividida en 5 que saltó hacia Satsuki desde 5 direcciones. En ese momento, Satsuki se movió. Y con su mano izquierda desocupada, golpeó con fuerza. El piso de concreto. El fuerte puño aulló, el piso se hundió en un área amplia y el daño se extendió con un rugido como un chillido. El equilibrio se volvió inestable y Haruka disminuyó un poco la velocidad. Ella, como experta de God Speed, no estaba en desventaja ni siquiera cuando la situación se había vuelto así. Sin embargo, una velocidad explosiva, su velocidad máxima era necesaria para Donrou. Se desaceleró un poco, y, no tan en desventaja, se volvió mortal. El cuerpo de Haruka, que se dividió en 5, regresó a 1. Donrou era una técnica poderosa que se usaba con todo su poder, por lo tanto, después de que ella terminó de usarla,
Finalmente se generó una oportunidad. Satsuki no dejó de notarlo. ¡Ta! Con el puño izquierdo que destrozó el piso, esta vez atacó a Haruka con un corte superior. El cuerpo de Haruka esperaba alto en el cielo mientras daba vueltas. Se cayó, dibujando una hermosa parábola y atravesó los asientos de observación desde la parte superior de la cabeza sin hacer un ukemi. Los miembros del equipo que estaban allí escaparon. Tsurugi levantó su mano derecha. Se acabó, la ganadora es Ranhou-kun. Yo, realmente pude ganar. Satsuki se regocijó mientras la mitad de ella no lo creía. Pude ganar contra Momo-senpai. Soy asombrosa. No más que un aplauso roto estalló desde los asientos de observación. Moroha aplaudió con sentimientos encontrados. Quería alabar a Satsuki, pero por otro lado, no podía estar encantado de ver a Momo-senpai atrapada en los asientos de observación. No es bueno usar Donrou hasta que hayas tenido una oportunidad definitiva de victoria, repetidamente le dio consejos a Haruka como siempre. Tenía un complejo de inferioridad debido a su impotencia, y por lo tanto no pudo controlar su impaciencia. Su mal hábito terminó saliendo a última hora. Al contrario de ella, Satsuki fue paciente hasta el final, vio bien los movimientos de su oponente y trató con ella. La idea de destruir la base que mató la velocidad de Haruka probablemente lo decidió hace mucho tiempo, tal vez se le ocurrió la idea cuando Moroha fue acosado por el hermano menor de Tsurugi. Lo que significaba que nunca olvidaba el estilo de batalla de Moroha que veía con mucho cuidado. Entonces, Shizuno, quien se apoyó coquetamente contra él, susurró cerca de su oído cuando ella se levantó. Mi predicción dio en el blanco sobre quién ganaría, no. Mientras hacía una sensación algo triunfante correr en su tono de voz pícara. Moroha se sintió avergonzado cuando el largo aliento tocó el lóbulo de su oreja, pero dudó sin saber cómo debía responder. Shizuno lo había predicho antes del encuentro. La que siguió fielmente las enseñanzas diarias de Moroha ganará, después del final del encuentro. A medida que cesaron los aplausos, poco a poco se escuchó la conmoción de los miembros del equipo. Esa Ranhou, sentí que estaba bien recientemente, pero para pensar que era tan buena, no estabas animando cuando ella estaba ganando con ese golpe de suerte. Fue excelente. En realidad, no parecía Momochi que no estaba en su mejor condición. Creo que sus movimientos fueron ágiles, idiota, tus globos oculares solo vieron el 50% o algo así. Todos aquí eran personas codiciosas que querían fuerza. Las discusiones sobre los detalles del encuentro y los resultados del mismo comenzaron por aquí y allá. La presentación del festival escolar no fue tema de nadie. Un miembro regular perdió ante un miembro de reserva. ¿Qué voy a hacer con mi tiempo para la práctica de mi obra? Eres el más joven de los miembros regulares, ¿verdad? No eres la desgracia de los Strikers. Mi luna de miel con Moroha está, Momochi, idiota, muéstrame tu trasero, lo azotaré hasta que se hinche. Con la excepción de 2 personas que se burlaron de ella abusivamente. Eran los más bajos. Satsuki saltó ligera y repetidamente en el centro de la arena sin darse cuenta de la atmósfera que la rodeaba. ¿Lo viste, Nii-sama corazón negro naipes? ¿Viste el momento de la victoria de Satsuki-chan corazón negro naipes? Ella hizo volar un corazón hacia Moroha. Sí, lo vi. Lo hiciste bien. Moroha respondió y agitó su mano siendo cauteloso para no revelar eso. Casi no se da cuenta si no fuera por Shizuno quien se lo dijo. Luego señaló la espalda de Satsuki con un ligero movimiento. Satsuki lo siguió obedientemente mientras se veía perpleja y se dio la vuelta. Estuviste excepcional, Ranhou-kun. Tsurugi se paró frente a Satsuki con una mirada humilde en su rostro. No del todo. No soy como eso, no lo soy. Satsuki sonrió con alegría y se sintió avergonzada por los elogios del capitán con el que se le había confiado. ¿Recuerdas la primera vez que nos encontramos cara a cara? Ah, lo siento, no lo recuerdo. Oh, no te preocupes. Estoy seguro de que parecía un tipo terriblemente frío desde tu punto de vista, no. Los que fueron olvidados serán salvados. Tsurugi lo dijo y esbozó una pequeña sonrisa irónica.
Moroha pensó en ese intercambio mientras los miraba desde los asientos de observación. La conversación cuando se inscribió. Izurugi vino a reclutar a Moroha para los Strikers y Satsuki se metió en eso, y apeló que ella también quería entrar. Sin embargo, la verdadera fuerza de Satsuki era insuficiente y fue claramente rechazada por Izurugi. Izurugi no se sintió particularmente frío, sino que se comportó ejemplarmente como un capitán y lo honesto que solía ser. Por supuesto, por otro lado Moroha podría entender que Satsuki terminó sorprendida. En ese momento, Izurugi miró a la triste Satsuki y dijo esto. No tengo la intención de cerrarte las puertas para siempre. Volverse más fuerte es un buen comienzo. Espero verte de nuevo. Ahora Izurugi dijo en voz baja mientras miraba el techo alto del estadio de artes marciales. Mi decisión en ese momento no fue incorrecta. Me alegro de que Ranhou-kun sea una prueba de eso. Sí, Izurugi le dirigió una cara honesta a Satsuki, quien dio una respuesta poco entusiasta, algo desconcertada. Y él propuso. ¿No quieres convertirte en el 14º miembro regular, Ranhou-kun? Sí, Satsuki dio una respuesta poco entusiasta, luciendo algo desconcertada nuevamente. Su cabeza no parecía seguir el ritmo de lo que le dijeron de repente. Izurugi esperó su respuesta en silencio. Satsuki estaba perdida por un momento, pero una vez que fue capaz de comprender el significado de esas palabras poco a poco, comenzó a sudar y su rostro se cubrió con eso. Disculpe, eso no es una broma, ¿verdad? Odio la idea de bromear sobre algo como esto. Alguien como yo, un miembro regular. Esa es una respuesta inusual de ti, quien generalmente tienes una gran confianza en ti misma. Pero, es tan repentino que mi corazón no está listo. Momochi-kun no es de ninguna manera débil. Ganaste contra ella. Además, no ganaste por pura suerte, ¿verdad? Prepararse para convertirse en un miembro regular se trata de fuerza y nada más. ¿Está realmente seguro de esto? Más bien te estoy preguntando. En cualquier caso, salvar vidas en una emergencia es un papel importante. Entonces, finalmente soy un rango C. No, me temo que no. Izurugi movió su cuello a izquierda y derecha con una cara honesta. Satsuki tenía una cara como si hubiera caído del cielo al infierno. Izurugi aumentó la velocidad de su cabeza sacudiéndose, no saltes a una conclusión incorrecta. Planeo recomendarte al rango B. Es hacia ahí. Estoy bien con ser B. Si hubiera un gráfico hexagonal, estaría lleno de puntos débiles y solo un poco de poder, y en una forma tan distorsionada que te haría y qué. ¿Qué dijiste, justo ahora? Satsuki, quien entró en un modo abatido sin fin, levantó la voz de repente y preguntó de nuevo. Dijiste que superaste los límites del rango C hace mucho tiempo y que merecías el rango B. De ninguna manera, Satsuki se pellizcó las mejillas. Las pellizcó hasta el punto de que estaban rojas e hinchadas. Luego se giró hacia Moroha. ¿Qué hago? Esto no duele en absoluto. ¿Es esto un sueño? Se preguntó mientras derramaba lágrimas de felicidad. Moroha le levantó el pulgar en silencio. Satsuki vio eso y tembló de gran alegría. Lo haré, me convertiré en un miembro regular y protegeré la espalda de Moroha. Gritó emocionada con un yahoo. Sabía que los sabios lo entenderían. Una persona fuerte como Izurugi-senpai no confundiría a un cachorro de tigre con un patito feo fuofuofuo. Desde que ella regresó completamente a su estado habitual, una risa amarga se filtró desde todo el estadio de artes marciales. Creo que ser un cachorro de tigre o un patito feo es algo bueno. Moroha replicó mientras reía, pero como estaba en los asientos de observación, la súper orgullosa Satsuki no podía escucharlo. Además, Haruka, quien se recuperó del dolor cuando se estrelló, regresó a la arena. TCH, porque me veo como alguien que hace que Satsuki parezca mejor. No sientas simpatía solo porque una Kobai tiene un rango más alto que yo, TCH. Felicitó a su linda Kobai, luego se revolvió el cabello y abrazó a Satsuki mientras maldecía y fruncía los labios. Asterisco sniff asterisco. Gracias. Asterisco sniff asterisco. Incluso si me he convertido en un rango B, no voy a olvidar a Momo-senpai.
Hey, ¿quieres ser golpeada de verdad? Haruka abrazó a Satsuki con fuerza mientras se sentía indignada. Entonces Tsurugi volvió a negar con la cabeza. Estás hablando demasiado temprano. También he planeado recomendar a Momochi-kun al rango B. H. Satsuki y Haruka saltaron sorprendidas mientras se abrazaban. Perdiste contra Ranhou-kun, pero aún así sentí que te lo mereces. Este es el resultado de tus esfuerzos cotidianos, Momochi-kun. Yo, no soy tan fuerte, vamos, deja de ser tan masoquista y celebra conmigo. Satsuki, vestida con prane, arrojó a Haruka sobre su cabeza con estrect. Ella comenzó a levantar su altura por sí misma diciendo Dios mío, Dios mío, HG. Para. No voy a parar hasta que celebres conmigo. Satsuki lanzó y atrapó a la aterrorizada Haruka. Las caras sonrientes en el estadio de artes marciales se multiplicaron con esa escena encantadora. Una vez que termine el entrenamiento especial, comencemos una celebración para ellas. Taketsuru tomó la delantera con energía y surgieron voces de aprobación. Me opongo, con esta autoridad que tengo como vicecapitán, no lo apruebo. Estas chicas no están en el mismo rango que yo. No es extraño que yo, la mejor de segundo año, siga siendo una C mientras que Momochi y los Kobai son B ahora. Todo esto está en mal estado, ¿no es así? Y Tsurugi-san. Los dos que se burlaban se estaban calentando cada vez más. Estos dos eran los peores. No es bueno que Satsuki la levante sola. Sofía saltó la valla de los asientos de observación, descendió a la arena y el resto de los miembros la siguieron con pasos rápidos. Las dos personas más bajas fueron completamente tragadas por ese flujo de personas. Sofía y los demás, que se apresuraron a la arena, elogiaron a Satsuki y Haruka. Además, Satsuki también fue elevada por todos, las dos giraron en el aire alternativamente. Estaba lleno de una atmósfera amigable, era difícil creer que se dirigirían hacia una cafetería o no. Moroha miró esa escena mientras aún estaba sentado en los asientos de observación. No es una buena vista. Ah, ¿qué te pasó en la cara? Shizuno, quien estaba sentada a su lado, dijo mientras intentaba examinar la cara de Moroha de perfil desde abajo. Me da vergüenza cuando me miras fijamente, ¿sabes? Pero esta es una mejor vista para mí. Tú, Moroha se quejó, pero al final dejó que Shizuno hiciera lo que quisiera y continuó observando a Satsuki y Haruka, quienes fueron levantadas con gran alegría, y a los miembros que estaban demasiado emocionados.